Buenas noches, buenas tardes o buenos días a toda la comunidad. Espero que me puedan escuchar. Paso por aquí porque quiero hablar del tema que prometí, del que quería hablar ayer. Y quise hacer un video, creé un video, pero no lo subí porque dije voy a ir en vivo y voy a hablar de ese tema en directo, aunque sea unos minutos. Eh, a ver, ojalá la conexión funcione, ojalá la batería de mi celular no me permita hacer este en vivo. Estoy aquí porque quiero hablar de cómo superé mi adicción. Ya llegó el momento de hablar de esto porque he notado que muchas personas en privado me escribieron de que están atravesando con algún familiar o ellas mismas una adicción, están en digamos, una lucha con una adicción de algún tipo y quiero hablar de cómo yo superé la mía. Bueno, quiero hablar primero de cómo empezó, de cómo se convirtió en adicción y de cómo la solté. Déjenme saber en los comentarios, por favor, si pueden escucharme bien, porque conecté los audífonos. Bueno, en el 2016, que fue uno de los años más difíciles de mi vida terrenal, estaba trabajando en un lugar que ya no era, gracias por dejarme saber que me escuchan, estaba trabajando en un lugar haciendo un trabajo que no solamente no me gustaba, en realidad me gustaba porque es un trabajo a contacto con la gente, pero el nivel de responsabilidad que tenía era muy grande. Yo era pequeñita, tenía como unos 21 años y me pagaban muy poco, era un restaurante y además estaba en una relación de 3 años con una persona que me reflejaba todas las partes tóxicas de mí. Entonces no me iba bien en el trabajo, no me iba bien en la relación, dejé la universidad, estaba estudiando física, tuve que dejarla porque estudiar física es un trabajo a tiempo lleno, ¿verdad? Y me acuerdo que, no me acuerdo cómo, pero volvió a mi vida una persona conocida, un muchacho que en ese entonces fumaba mucha cannabis. Y una noche salimos y le dije, déjame probar. Y él me dijo, no, tú eres una buena muchacha, no te voy a dejar probar. Pero yo insistí y me dejó probar. Y me acuerdo la primera sensación física que sentí de liviandad. Sentí una sensación de liviandad en mis pensamientos, en mi cuerpo. Y desde aquel momento, todas las noches empecé a salir con él después del trabajo y fumaba. ¿Okay? Fumaba cannabis, marihuana, mezclada a tabaco. Y aunque no fumaba mucho porque mi tolerancia era muy baja, era suficiente como para provocarme sensaciones físicas y como para convertirse en una rutina diaria y convertirse en una adicción. Empecé a fumar todos los días durante muchos años y hasta dejé el trabajo en el 2016, dejé de trabajar, dejé esa pareja que tenía, me fui a España, en donde conocí a mi esposo, trabajando como voluntaria en un centro budista. Y ahí también encontré la cannabis, o ella me encontró y seguí consumiendo. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es un tema presente en la vida, yo siento, de todas las personas, y quiero hablar no solamente de la parte de la adicción, sino de cómo yo la superé, porque puede inspirar a las personas, puede inspirarles a ustedes a ver cuáles adicciones tienen en su vida y el hecho que sí, muchas personas necesitan ayuda externa de algún terapeuta, de algún medicamento, pero la verdadera ayuda llega por parte de la conciencia, que llega a alumbrar las partes oscuras que igual no quieres ver o que no puedes ver. Les voy a contar cómo pasó conmigo. Unos años después de haber empezado a consumir, llegó un momento en el que esa planta ya no me aportaba. Sentía que me volvía paranoica, sentía que fumaba hasta quedarme dormida en la cama por la noche después del trabajo y también me llevaba a tener amistades oportunistas, es decir,
no eran relaciones bonitas, trabajos que no me daban, relaciones con personas que no eran buenas. Entonces dije, ok, ya esto no me sirve. Pero no sé qué hacer. Busqué muchas veces soltar esa adicción diciendo, ya, mañana ya lo dejo. Igual lo dejaba durante un día, una semana, hasta un mes, pero después volvía. Y sé que eso es un tema presente también con las personas que consumen tabaco, con las personas que consumen alcohol, porque también hay una parte invisible que no vemos cuando consumimos o abusamos de ciertas sustancias. Se crean fisuras en nuestro campo energético y por ahí entran los que yo llamo espíritus obsesores o perturbadores. Entonces te anclan aún más esos espíritus al consumo o al abuso de esas sustancias. Bueno, me acuerdo que un día decidí sentarme con esa planta en mis manos y esa es la parte que quiero compartir. Me senté con la planta en mis manos y le dije, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cómo quieres que colabore contigo? Y ahí me acuerdo que empecé a descargar una información o una verdad que a mí me asombró y que me hirió a la vez, porque la verdad que empecé a sentir es que yo estaba abusando de esa planta de la misma manera en que una persona abusa de otra persona. Sentí que no le estaba pidiendo ni el permiso, ni tenía una intención al consumirla. Y me sentí muy culpable de haber literalmente abusado o molestado a esa planta. Y haber dañado esta relación con una planta que es una de las plantas sagradas que Dios puso en esa tierra con un propósito que yo desconocía o que yo ignoraba. Entonces hice paz con esa planta ese día, lloré todo lo que tenía que llorar, le pedí perdón, le pedí también que me mostrara cómo tenía que utilizarla, qué es lo que necesitaba aprender, qué es lo que desconocía. Y me acuerdo que me dijo que es una planta como el tabaco y como otras plantas, otras sustancias que se utilizan para hacer rezos, para orar, y hay que aprender cómo hacerlo. Y si no quieres aprender, está bien, pero es mejor no consumirla. Bueno, me acuerdo que ya hice esa parte, simplemente darme cuenta de lo que había hecho hasta este momento. Entré en la casa y mi esposo me dijo, ¿qué es lo que estabas haciendo ahí afuera en el jardín? Mientras estabas llorando, porque había una mariposa que le estaba dando vuelta a tu cabeza durante todo el tiempo y yo no la vi porque estaba así llorando con los ojos cerrados, ¿no? Y me di cuenta, wow, ok, había alguien ahí que estaba escuchando estos rezos. Y sé con certeza que siempre nuestros rezos, nuestras oraciones, las que hacemos con fervor, con corazón, con verdad, con sinceridad, siempre son escuchadas. Y no es que me había propuesto dejar de fumar, simplemente sentí que tenía que hacer la paz o las paces con esa planta. Pero desde aquel día se me quitó completamente el deseo de consumirla. Y llegó como la conciencia, me la imagino como una luz que alumbra, llegó esa conciencia de que ya sé la verdad acerca de lo que hice hasta este momento, ya sé la verdad acerca de esa planta, de cómo quiere que se consuma, de cómo quiere que se colabore con ella, ya no hay vuelta atrás. Entonces, intenté un par de veces más consumirla y no había manera yo de inhalar el humo. Me di cuenta que el humo tenía que quedarse en mi boca y salir con una palabra dulce que fuera un rezo para mi vida. Pero desde entonces ya no la consumí, ya dejé de consumirla. Y algo muy similar me pasó años antes, cuando yo estaba profundamente anclada en los disturbios alimenticios de la anorexia, de la bulimia, y pasaba los días pensando en las calorías, pasaba los días comiendo y vomitando, buscando enfrentar a los problemas de la vida de esta manera. Y un día mientras estaba vomitando, justo mientras estaba vomitando, pasó algo muy similar en donde dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? Si a mí me gusta cantar, me estoy arruinando las cuerdas vocales porque ya mi voz era diferente, ya mi voz no sonaba como suena ahora. Era toda así, raspa, rauca.
y no podía cantar porque cuando cantaba mis cuerdas como que no vibraban. Y desde aquel momento dejé de vomitar y solté de un día al otro con esta epifanía luminosa, con este download de información, con este momento de conciencia, dejé de vomitar y dejé de enfocarme, obsesionarme con las calorías o con la comida, y empezó mi trabajo de conciencia acerca de qué tipo de relación quiero tener con la comida, ¿no? Entonces nada, quería hablar de ese tema porque he notado que es un tema muy presente y muy común en la vida de muchas personas. Muchas personas, por ejemplo, tienen adicción al tabaco, ¿no? Y es algo, digamos, aceptado a nivel social, como es aceptada también la adicción al alcohol. Y nos olvidamos que quien utilizaba ese tipo de sustancias, perdón, eran los hombres y las mujeres medicina, y las utilizaban para rezar en los altares. Una vez que las sustancias, que las plantas salen de un altar, se pueden convertir en peligrosas, ¿no? No porque la planta en sí es peligrosa, sino porque nosotros no sabemos cómo utilizarla. Primero tenemos que aprender a utilizarla. Y el tabaco también puede ser una herramienta a través de la que te liberas de la adicción al tabaco. El alcohol puede ser la herramienta a través de que te liberes de la adicción al alcohol. A veces uno piensa, pienso que lo quiero dejar y lo dejo. Y sí hay fuerza de voluntad, pero es más difícil dejar de consumir una sustancia o dejar de tener una adicción de esta manera. Y es más fácil buscar tener una relación armoniosa con la planta, entender cuál es el propósito de esta planta o de esa sustancia. Así que quiero saber en los comentarios qué es lo que ustedes sienten que es su adicción. Puede ser adicción al azúcar, a comer palomillas por la noche, adicción o codependencia con una relación. Me gustaría saber, para ver dónde están ustedes a nivel emocional, espiritual, energético, y ver cómo nuestra conciencia puede llegar a alumbrar esos puntos ciegos. Y es un don tan grande que nos da la vida, de tener la oportunidad de utilizar nuestra inteligencia para convertir nuestras obsesiones y nuestras dependencias en nuestra liberación a la vez. Así que déjenme saber, quiero leer sus comentarios. Hasta enfrentar. Ojalá, decía, pueda inspirarles a ustedes a ver que todo es posible, que sanar es posible. Y sanar no es sentarse en meditación con los cuencos tibetanos. Bueno, también puede ser, es parte, ¿no?, de la sanación, pero sanar tiene para mí todo que ver con el hacerte consciente de algún patrón que estás repitiendo en tu vida y que ya no te sirve porque es un patrón muerto, un pensamiento muerto, un hábito muerto, y darte cuenta que tienes el poder de convertir ese hábito muerto en un hábito, en una rutina viva, en un ritual vivo. Y tienes el poder de tener el control de ti mismo, empezando por tu mente. Tu mente, cuando la disciplina automáticamente, bueno, no tan automáticamente, pero tiene el poder de disciplinar tu cuerpo y disciplinar tus acciones. Eso es lo que siento, lo que pienso. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este en vivo, en este directo cortico, y espero que haya podido servirles lo que compartí con ustedes. Yo les deseo que este año sea un año lleno de conciencia, lleno de verdades, lleno de momentos en los que le caen 20 y se dan cuenta y abren los ojos y se enriquecen con su propia sabiduría interna y la pongan en práctica y la escuchen y la compartan y la vivan, la encarnen. Ese es mi deseo por ustedes. Bueno, le deseo también buena noche. Y sí, María Belén, ha sido un directo muy cortico, no te preocupes, vas a poderlo volver a ver
y ojalá te pueda servir de alguna manera. Un fuerte abrazo para todos ustedes, que el Gran Espíritu siga alumbrándoles el camino y que siga poniendo su mano poderosa en sus pies para que sus pasos sean bien firmes en el camino del amor, de la verdad, de la armonía, de la paz. Feliz noche.